Muy bien, pues estamos aquí finalizando este curso, el Asana, Origen y Desarrollo en la Historia del Yoga. El día de hoy vamos a seguir viendo fuentes premodernas que pueden haber sido el origen de algunas de las posturas incorporadas al yoga a lo largo de la Edad Media. Vamos a ver también fuentes modernas y todos esos posibles cruces donde distintas disciplinas influyeron en el yoga y a su vez fueron influidas por el yoga también. ¿De acuerdo? Entonces, antes de eso, vamos a volver a ver el esquema inicial para ubicarnos en el recorrido de este curso, de cómo hemos visto el asana en el contexto del ritual védico, el asana en el contexto upanishádico y esramánico, como el medio por el cual los ascetas podían obtener la liberación, con medios más o menos extremos, más o menos mortificantes, más o menos austeros. Después hemos visto el asana en todo ese gran periodo del Tantra y el Hatha Yoga como el medio por el cual el yogi, el asceta, puede hacer todo ese trabajo de la alquimia de las energías sutiles para despertar la Kundalini, etcétera. Y el día de hoy veremos ese último contexto del yoga al servicio de distintos objetivos como la salud, el bienestar, la fuerza, la belleza y otros. Antes de eso, ahora digamos lo que estamos viendo ahora desde la clase pasada, es ese marco, ¿no?, de posibles fuentes de posturas que expliquen el por qué en la Edad Media y sobre todo después del Hatha Pradipika en el siglo XV, XVI y sobre todo XVII, vemos un aumento tan significativo en el número de asanas en los textos de yoga. Entonces, vimos en la clase pasada dos fuentes premodernas posibles de ese aumento de posturas en el yoga, como son el ascetismo en sí mismo y la danza. Hoy vamos a entonces abordar la siguiente fuente, que es la del Kushti y el Pelwani. Bien, el Kushti es la disciplina de lucha digamos, por excelencia de la India, ¿no?, la más antigua, la lucha libre, nativa, autóctona, indígena de la India, la cual es muy antigua, o sea, hay referencias a esta lucha desde textos muy tempranos, eh, desde el Mahabharata, desde incluso tal vez, no estoy del todo seguro, pero es posible que haya alguna referencia también de lucha en algún texto anterior, en algún Veda. Eh, pero sobre todo en el Mahabharata, en los Puranas, etcétera, ahí sí ya vamos a encontrar bastantes referencias a la lucha, al Kushti, eh, incluso representado en luchas de divinidades, de dioses, pero son referencias muy escuetas, ¿no?, donde no encontramos todavía una sistematización de esta lucha o una descripción de sus técnicas. Esto va a venir mucho después, ya a partir del siglo XV, XVI, o sea, en una época bastante tardía, donde ahí sí vamos a encontrar dos textos, el Mala Purana y el Manasoyasa, y sobre todo el Mala Purana sí es un texto específicamente dedicado, ¿no?, a esta disciplina, donde sí ahí se describen pues todas las técnicas de agarre, las técnicas de fuerza. Es una lucha donde, no, donde está prohibido golpear, ¿no? No se puede golpear al oponente, únicamente se le puede agarrar tanto de los calzones, ¿no?, de los costados de los calzones, detrás de las piernas y otras partes del cuerpo, pero no se le puede golpear. Entonces, en los entrenamientos de este tipo de lucha también encontramos el uso de mazas, el tiro con arco, el uso de cuerdas incluso, eh, el uso de un tipo de, como de aros de piedra que se ponen en el cuello para fortalecer el cuello. Eh, y todo esto se lleva a cabo en un espacio que
en India es conocido como Akhara, ¿sí? El lugar de entrenamiento de los luchadores se conoce como Akhara. El Pelwani va a surgir después como la hibridación de esta técnica específicamente india, que se remonta muy atrás, con su homónima en la zona de países como Persia o zonas como Persia, ¿no? Zonas lo que actualmente es Turquía, otros países, ¿no? Adyacentes, Afganistán, o sea, lo que en antaño era el imperio persa, y que a través de las invasiones, ¿no? Y la llegada de gobiernos islámicos que van a consolidarse en la India como el imperio mogol, van a traer este tipo de lucha muy similar al Kushti, pero con algunas, ¿no?, diferencias e innovaciones, y eso va a fusionarse con el Kushti indio, y es entonces que va a surgir el Pelwani, ¿no?, ya como una disciplina más desarrollada, evolucionada, sofisticada, que incluye unas rutinas de calentamiento donde donde se realiza, por ejemplo, una postura, un ejercicio dinámico, una secuencia dinámica conocida como dant, o que una de sus posturas es conocida como dant, bastón, tabla, plancha, que ahorita veremos por qué es tan importante el dant para el yoga. Y bueno, esta lucha también se lleva a cabo como, como entretenimiento, así como en el Imperio Romano, ¿no? Había la lucha de los gladiadores como una forma de entretenimiento para, para las cortes, para los gobernantes y para el pueblo en general. Aquí vemos algo similar, incluso se hacen apuestas. Estos luchadores consideran a Hanuman, ¿no?, como uno de sus dioses, ¿no?, el símbolo de la disciplina, de la fuerza, de la devoción, y también a Vishnu, porque en esa época en la que surge este texto, el Mala Purana, ¿no?, que es este primer gran texto dedicado a la lucha, que en gran parte surge como una forma de legitimarse estos luchadores, que son conocidos como yestis, los luchadores. Ellos consideran que son brahmanes, que son un tipo de brahmanes dedicados a la lucha y que han perdido su estatus porque otros brahmanes anteriormente los han rebajado de nivel desde la idea que dedicarse a algo corporal, a una disciplina corporal, es algo que rebaja a un brahman, ¿no?, a un estatus de brahman caído. Entonces, el Mala Purana surge como una forma de recuperar ese estatus perdido, tratando de darle la vuelta al discurso, tratando de transmitir y convencer con la idea de que no, de que en realidad la disciplina corporal, la práctica física corporal de la lucha es una vía espiritual, es una forma de purificación del cuerpo y del espíritu, es una práctica devocional, ¿no? Algo similar al yoga o al yoga físico de alguna manera, ¿no?, que se entiende también como una práctica de purificación del cuerpo con unos fines soteriológicos. Entonces esto también de alguna forma conecta con la idea de cómo ya también aquí, así como lo vimos en la danza, ¿no?, que también se llegaba a concebir la práctica o la disciplina de la danza como un camino espiritual en sí mismo, la danza podía liberar, la danza podía llevar al danzante al cielo de Shiva. También encontramos en la disciplina de la lucha esta idea de que una práctica física puede conducir a un fin elevado. Aquí vemos a Hanuman. Y bueno, esto ya vamos a ver imágenes del Pelwani en la actualidad, ¿no?, los akaras de la actualidad.
donde, como digo, realizan estas rutinas de calentamiento, el DANT, donde hay una posición muy similar al perro mirando hacia abajo, a Adho Mukha Svanasana, donde hay una posición muy similar a Chaturanga, a plancha, Chaturanga, perro hacia arriba, perro hacia abajo. Entonces vamos a decirlo claro, es indiscutible ya a estas alturas que la postura tan practicada en el yoga moderno, una de las más, seguramente de las más ejecutadas en las clases de yoga actualmente, que es Chaturanga, es una postura que proviene del Kushti, del Pelwani. ¿Sí? El Kushti y el Pelwani son la fuente de la cual procede Chaturanga. Y probablemente también pues, perro hacia abajo. Y no solo eso, sino ya lo van, supongo que intuyendo, el Surya Namaskar, el saludo al sol. Sí, esta es la piedra circular que utilizan para fortalecer los músculos del cuello. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos, esto no es una cara, sino que es un surkané, es decir, es el homónimo en Persia, bueno, en el actual Irán. Esto es una foto de un surkané en Irán en la actualidad, donde se realiza esta otra disciplina muy similar a la India, que comparte muchos elementos, donde también hacen una serie de calentamientos parecidos al Dant, parecidos a ese proto Surya Namaskar, con algunas variaciones, como por ejemplo hacerlo con las piernas abiertas y hacerlo con una tabla, ¿no? En vez de poner las manos directamente en el piso, con las manos sobre una tabla. Y, por ejemplo, también con la particularidad de hacer un chaturanga torsionado, ¿no? Este hombre que está en el medio está bajando a un chaturanga y además girando hacia un lado y hacia el otro. Es interesante para el siguiente tema que en estos akaras, en estos lugares de entrenamiento de los luchadores, una de las rutinas de calentamiento también, una de las prácticas de entrenamiento de fuerza, va a ser en un mástil, y esto con el tiempo va a derivar en una nueva disciplina, ¿no? Que se va a independizar como una disciplina en sí misma, como una práctica acrobática y también competitiva, y también al final pues como forma de entretenimiento, ¿vale? Entonces, que surge del mundo del kushti, del mundo de la cara. Vale, entonces como decíamos, el Surya Namaskar, sabemos hoy en día ya muy claramente que es popularizado y o sea, sí, es popularizado y se consolida como esa rutina de calentamiento por antonomasia del yoga, gracias a la figura de Pratinidhi, del gobernador de Aund, que es un ávido este, es apasionado de la lucha y conoce, ¿no? Conoce estas rutinas de calentamiento, pero pues las lleva a el contexto del yoga a través de este texto, los 10 puntos para la salud, ¿sí? El Raja de Aund, el estado de Aund. Él era el gobernador de un estado de la India colonial, un, un tipo apasionado por las artes también, era pintor, por la música, por la cultura en general y por el deporte y las artes y las disciplinas físicas. Entonces, este texto tiene mucho éxito y él describe estos 10 movimientos, estas 10 posiciones enlazadas dinámicamente, igual que en la rutina de calentamiento. Digamos, esto también es uno de los aportes, ¿no? Esta fuente posible de innovaciones en la práctica de yoga, no solo en la proliferación de posturas en el yoga a lo largo de la Edad Media tardía, sino también en la incorporación de posturas enlazadas de forma dinámica. Una de las fuentes muy posibles y plausibles de este dinamismo, que finalmente llamaremos Vinyasa y que será la incorporación no mediada por Krishnamacharya, es puede estar originado, ¿no? En estas rutinas de calentamiento de la lucha.
subir, bajar. Pues, subir, bajar, ir hacia atrás, arriba, volver, ¿no? Surya Namaskar. Pues esto es una cara, ya en la modernidad, ¿no? Donde pues ya se incorpora el uso de pesas. Mazas. Vale. Vamos con otra disciplina que es el Malakambh, que es, como comentaba, esta disciplina que surge de ese entrenamiento en los akaras por parte de los yestis, de los luchadores, en una barra, en un mástil, en un palo, se va perfeccionando, se va sofisticando y se convierte en una disciplina, ¿no?, autónoma en sí misma, en una forma incluso de deporte, ¿no? Actualmente es un deporte nacional en India, el Malakambh, y que exige pues también, ¿no?, grandes habilidades físicas, mucha fuerza abdominal, mucha fuerza de espalda, arcos muy profundos, ¿no? Entonces el Malakambh, Hanumanasanas puede también haber sido tal vez la fuente, por ejemplo, de los arcos, del Urdhva Dhanurasana, es una postura que se realiza mucho, ¿no?, en sus variaciones, enganchándose en el mástil, en el Malakambh. Entonces también puede haber, ¿no?, como vemos aquí, por ejemplo, podría ser tal vez la fuente de Urdhva Dhanurasana, porque en los textos de Hatha Yoga medieval no encontramos Urdhva Dhanurasana por ninguna parte. El Malakambh es un poco más tardío, ¿no? No tiene texto, como si, por ejemplo, hemos mencionado que en la disciplina, en la tradición de la lucha, si hay ese gran texto fundacional que es el Mala Purana y también también ciertas descripciones de la lucha y de sus técnicas en el Manasoyasa. En cambio, el Malakambh no tenemos un solo texto y una variedad de textos, pero ya más en la premodernidad o la Edad Media tardía, un poco más reciente. Y que, bueno, probablemente también en el siglo XIX, así como todas estas disciplinas, así como como la danza india, ¿no?, que vimos en la clase pasada, también sufrió ciertas reconstrucciones modernas en el siglo XIX, pues todas estas disciplinas también pueden haber sufrido ciertos cambios, sí pueden haber incorporado elementos de las gimnasias occidentales y de las otras disciplinas, ¿no? Digamos que el siglo XIX es ese gran siglo donde todo se mezcla con todo y donde hay una serie de innovaciones, reconstrucciones, recreaciones, donde es difícil precisar qué es realmente antiguo, tradicional, precolonial y qué no, y qué es en realidad algo fruto de ese tiempo, ¿no?, y del espíritu de ese tiempo, del siglo XIX. En el Malakambh, a su vez, tradicional, entre comillas, porque tampoco, como digo, no es tan antiguo, se solía dividir la disciplina en hombres y mujeres, los hombres en mástil y las mujeres en cuerda. Pero actualmente esto ya está más fusionado, ya no se hace esa separación de sexos. Por ejemplo, aquí vemos una cara, aquí vemos a un tipo, ¿no?, haciendo esta rutina de calentamiento, el dant, en esta postura muy similar al perro hacia abajo, o es un perro hacia abajo, ¿no? Digamos que el perro hacia abajo ya en el yoga después se perfeccionó, ¿no?, según cómo se entienda eso, ¿no?, sobre todo a partir de la figura de Iyengar, ¿no?, de BKS Iyengar, que fue ese yogi que a través del uso de la imagen, de la fotografía y su gran texto, La luz del yoga, digamos, ya le dio una forma definitiva a las posturas y una forma muy perfecta geométricamente hablando, donde ya
quedó grabado en nuestras retinas que un perro hacia abajo es como esa forma perfecta, ¿no? Un triangular, ¿no? Muy estiradas las piernas, ¿no? Pero ¿quién dice que el perro hacia abajo no puede ser algo más así, ¿no? Dependiendo del momento, dependiendo de la situación de tu cuerpo en cada momento, ¿no? Entonces, digo, así como vemos aquí luchadores entrenando, pues también los vemos aquí entrenando en la cuerda, ¿no? Que ese es el origen de cómo el Malakam después se convierte a sí mismo en otra disciplina. Interesante aquí este tipo, ¿no? Algo muy similar a, pues, a yoga, con el uso de estos soportes, ¿no? Similares a los que a veces se usan para hacer parados de manos. Entonces, bueno, son dos disciplinas, el Wani y el Malakam, ¿no? Que van un poco juntas, digamos, pertenecen, digamos, terminan, ¿no? Formando parte de un mismo entramado eh, cultural, estético, porque como digo, ¿no? Estos luchadores se conciben a sí mismos como un tipo de ascetas. Ellos se sienten, se consideran a sí mismos como un tipo de yogis, de alguna manera, o de ascetas, ¿no? Dedicados a una vida muy disciplinada, incluso a la práctica del celibato, de brahmacharya, para conservar la fuerza, ¿no? El vigor, siguiendo una dieta también muy específica, moderada, ¿no? Muy particular. Eh, pero con la diferencia que no son ascetas que estén buscando apartarse de la vida o renunciar al mundo, sino al contrario, ¿no? Están muy en el mundo precisamente. Algo que de alguna forma confluye, ¿no? O sintoniza también con la idea del yogi tántrico o el yogi hatha yógico de alguna forma, ¿no? Que aunque bueno, sí está buscando la liberación, pero a su vez también sin perder el contacto con la vida o esa posibilidad de liberarse en el mundo. Pero aún así sigue habiendo, ¿no? Esa idea de retirarse hasta cierto punto de la sociedad para poder dedicarse a esas prácticas. Y en cambio, en el caso de los luchadores, son ascetas dentro de la sociedad. O sea, ellos sí de verdad no se retiran a los márgenes, no se van a una choza junto a un río, en el bosque, sino que viven, o sea, viven en la aldea, viven en el pueblo, viven en la ciudad, ¿no? Van a su centro de entrenamiento, conviven y tal, pero de alguna forma es un ascetismo que se lleva internamente, ¿no? O está orientado o representado en esa vida dedicada a la lucha. Interesante está, ¿no? Lo está cargando, ¿no? Podemos, podemos imaginar que también había algún tipo de práctica, ¿no? Que hoy concebiríamos como circense, acrobática, y son mujeres. Mm, no sé, todavía no tengo, no he encontrado referencia de práctica de lucha eh, de mujeres, aunque hay esta pintura, pero esto no lo he visto todavía plasmado en texto. Es algo que tengo que investigar, si de verdad hubo también la posibilidad de que las mujeres lucharan, o algún tipo de mujeres, algún tipo de estamento social. Y aquí también son mujeres.
Vale. Y la otra fuente, muy, de la cual es muy posible que se hayan incorporado posturas, ahorita lo van a ver, es el Kalari Payattu. Este es un arte marcial del sur de la India, de la zona de Kerala, que es, que es muy antiguo. El Kalari Payattu también se considera un arte marcial muy, muy antiguo de los últimos siglos de la era anterior y los principios siglos, los primeros siglos de la era común, eh, que además tiene cierto vínculo, parentesco, o es incluso, o ha influido incluso en algunas disciplinas de danza clásica india, de las que vimos la clase pasada, por esta serie de como de movimientos muy largos, ¿no? Como similares a Skandasana, ¿no? Como estocadas largas, este tipo de, sí, ¿no? de movimientos que también emulan hasta cierto punto los movimientos de Nataraja, de Shiva en su Tandava. Es un arte marcial que se divide pues, en el uso del cuerpo, en el uso de armas cortas y en el uso de armas largas. Y en la parte corporal, pues sí, sí vemos muchas posturas muy similares a las posiciones de piernas, de pies, de yoga, sobre todo los virabhadrasanas, ¿no? Yo estoy convencido, estoy 99,9% convencido de que los distintos virabhadrasanas del yoga provienen del Kalaripayattu. Guerrero 1, Guerrero 2, Guerrero 3, incluso otras posturas como Parsvakonasana, Parivrita Parsvakonasana y todas esas. Las Skandasanas, como digo, que bueno, aquí esto es compartido con la danza. No sabemos qué es primero, si la danza o el Kalaripayattu. Pero vamos, que es bastante claro. También aquí es difícil determinar si Utkatasana proviene del Kalaripayattu o proviene de la lucha, porque también la lucha, el Kushti, el Pelwani, ¿no? Es una disciplina que trabaja mucho, digamos, la base, ¿no? Las piernas fuertes, amplias, sentadillas. Para la lucha pues se necesita tener ese arraigo muy, muy potente. Y como hemos dicho, en el siglo XIX todo se mezcla con todo y es difícil saber qué fue primero, ¿no? ¿Quién influyó a quién? Entonces no sabemos si el Kalaripayattu es la fuente original del Utkatasana o más bien el Kalaripayattu tomó esas formas de estar como arraigado, y a su vez también tenemos esa referencia muy antigua del ascetismo de los jainistas que hacían una postura llamada Utkatikasana como forma de mortificación, de estar así horas, días en una sentadilla de cuclillas, pero que bueno, no creo que se viera así, ¿no? Yo más bien creo que era una sentadilla así muy, ¿no? Muy, muy contraída y, ¿no? y de absorberse ahí en el fuego interior, y en cambio esta sí es una que tiene sí tiene un sentido más anatómico, ¿no? Un sentido de, tiene un objetivo claro de generar fuerza, anatómicamente hablando, de una forma precisa, tiene un objetivo en este caso de fortalecer la espalda, los hombros, la movilidad de los hombros, de las escápulas, etcétera, ¿no? De los aductores. Es decir, aquí esa es la gran diferencia también, ¿no? Cómo se entiende el asana en las tradiciones eh, ascéticas y meditativas, ¿no? Donde la anatomía no tiene no tiene ninguna relevancia, ¿no? El objetivo anatómico. El objetivo está puesto al servicio de tapas, generar calor mortificante, o dharana, dhyana, generar una base estable para la observación y la meditación. Los músculos, la anatomía, la fuerza, la flexibilidad, todo eso no tiene ninguna, absolutamente ninguna importancia. En cambio, en la danza, en la lucha, en el Malakam, en el Kalaripayattu, ahí sí tiene todo el sentido
el entendimiento de la anatomía, el entendimiento de la fuerza, el entendimiento de la flexibilidad, el entendimiento de la movilidad. Y todos esos son elementos totalmente relevantes, presentes e importantes en el yoga actual. Entonces, ¿dónde está la fuente del yoga actual? En la lucha, en la danza, en las acrobacias de las disciplinas precoloniales indias, o en el yoga de Patanjali, o en el yoga de las Upanishads, o en el yoga de la Bhagavad Gita, ¿no? Aquí se ve muy claro. En cuanto a asana, cuando estamos hablando de asana, pues. Pero también es posible que el Kalaripayattu haya adoptado algunas posturas de yoga, ¿no? Tal vez esta postura, que es una especie como de Marichyasana, eh, pues no sé. O a lo mejor no, o a lo mejor el yoga también adoptó, esto no lo he investigado a profundidad, no me he metido de lleno a investigar cada una de estas disciplinas, porque esto es un mundo, ¿no? Cada una de estas disciplinas. Pero bueno, aquí estamos viendo a unos practicantes, unos jóvenes principiantes, ¿no? Adeptos del Kalaripayattu realizando una postura que básicamente es una Marichyasana, solo que en vez de hacer el amarre de los brazos por atrás, pues están tomando el pie adelante, ¿no? Pero anatómicamente hablando, la intención es exactamente la misma. Y aquí, por ejemplo, pues estamos viendo una Prasarita, Padottanasana. ¿Vale? Pero sí, en cuanto a las piernas, fíjense, o sea, esto es totalmente las piernas, la base de una Virabhadrasana 1, la base de una Virabhadrasana 2, la base de un Parsvakonasana. La alineación de las piernas es muy, muy similar a todas las posturas en pie. A los lagartos, ¿cierto? Postura del lagarto. Parsvakonasana. También hacen una especie de dant, ¿cierto? Solo que con una pierna doblada, pero hacen también la bajada a una chaturanga. Guerreros unos. Aquí esto es un Virabhadrasana 1, en toda regla. ¿Vale? Bueno, eso en cuanto a las fuentes premodernas. Vamos con las fuentes entonces modernas, las fuentes actuales. Digo, no actuales, digo más recientes y, eh, y occidentales, que llegan a influir a través de la colonia británica. Entonces, la más importante sin duda es la gimnasia sueca de Pierre Link, que surge, esta gimnasia no surge tanto como con el objetivo de la fuerza, ¿no? No es una gimnasia que busca esculpir el cuerpo o que busca la belleza del cuerpo o la perfección del cuerpo, sino lo que busca es sanar. Surge con el objetivo de curar enfermedades o prevenir enfermedades, ¿no? Como una disciplina física preventiva para la salud y para la restauración de la salud en el caso de la enfermedad. De hecho, era conocida la gimnasia sueca también como la cura por el movimiento. Pierre Link entiende, intuye que el movimiento tiene ese potencial sanador y en esta gimnasia sueca, pues sí, también vamos a ver muchísimas posturas, posiciones, movimientos muy similares al yoga y muy similares a todas estas disciplinas indias premodernas, ¿no? También. O sea, es decir, también encontramos sentadillas, elevación de brazos, eh,
posturas, ¿no? Similares a lo que hoy entenderíamos como Anjaneyasana, o lo que es un guerrero 1 pero apoyando la rodilla. Vasistásanas. Esta postura posiblemente vasistasana, ¿no? Lo que después se llamó vasistasana, ¿no? Es lo que se sanscritizó para darle esa legitimidad antigua, tradicional, ancestral, ¿no? Porque esto es una constante, ¿no? En la India también es el querer a un cuerpo de técnicas o conocimientos nuevos, ¿no? Que surgen como una innovación, que surgen como una ruptura con lo anterior, a su vez que debe darle una conexión con lo anterior o con lo antiguo para darle una legitimidad a través de sanscritizarlo, ¿no? Darle una serie de nombres en sánscrito y ubicarlo, conectarlo con textos antiguos como una forma de darle autoridad y legitimidad, aunque en realidad sea algo que es nuevo y que no tiene nada que ver o que, pues sí, en realidad es una ruptura, no es algo que se conecte con lo anterior. Probablemente esta posición, que era muy común en las secuencias, porque también hay que decirlo, también la gimnasia sueca de Pierre Lin también tenía secuencias dinámicas de posturas, tenía vinyasas. Esta postura era muy común, la plancha lateral, que no hemos visto, yo no he visto ni en la lucha india, ni en el Malakam, ni en el Kalari Payatu, ¿no? Pero en cambio sí la vemos en la gimnasia sueca y es una de las posturas, ¿no? Practicadas en las clases de yoga actualmente, llamada Vasistasana, ¿no? Haciendo alusión a ese dios, a ese sabio, perdón, Vasista, como forma de darle una conexión con lo antiguo, con lo ancestral, pero es una hipótesis muy plausible que en realidad el origen de Vasistasana sea la gimnasia sueca del siglo XIX. Extensiones. El trabajo aquí, podemos entender este trabajo de las piernas también como con un objetivo muy similar, ¿no? Un entendimiento anatómico y esa búsqueda de esos objetivos similares a los de estas posiciones que hemos visto, por ejemplo, en el Kalari Payatu, ¿no? Este trabajo con las caderas, ¿no? Liberar la tensión en las caderas, darle movilidad y fuerza a las piernas a través de un movimiento dinámico, fluido y que también vemos en cierta parte en el Kushti, en el Pelwani, que también busca fortalecer mucho las piernas. Es interesante, por ejemplo, esta postura en los textos de Hatha Yoga tardíos del siglo XVIII, encontramos una postura llamada la postura del lechero, que es muy similar a esta, solo que en vez de tener los brazos hacia arriba, los tiene hacia adelante, así con puños. Se llama el lechero porque es como estar ordeñando una vaca y es una sentadilla con los talones levantados y con los puños así delante, como ordeñando una vaca. Esa es la postura del lechero, que es gojo, ¿cómo es? Bueno, no recuerdo el nombre, es Gojocikasana o algo así. Pero aparece por primera vez en textos del siglo XVII, XVIII, textos de Hatha Yoga tardío. Y aquí vemos esta postura, ¿no? Muy similar. Nada más, esas planchas laterales.
Entonces, bueno, no nos ha de sorprender esto, ¿no? Que de repente haya una similitud en una disciplina, en otro lugar del mundo, en otro momento histórico, ¿no? Que aparentemente no tienen ninguna conexión, ¿no? Aparentemente no hay ninguna conexión entre un arte marcial del sur de la India, que viene desde la antigüedad, o en la lucha de la India, como el Kushti, el Pelwani, que vienen desde la Edad Media, o el Malakam, con una disciplina que surge en Suecia en el siglo XIX. Pues de entrada no es como muy probable que haya habido ninguna conexión ahí, pero no nos debe sorprender que dos personas de lugares geográficos distintos y momentos históricos distintos lleguen a posiciones muy similares si el entendimiento del cuerpo es el mismo, es decir, si parten desde una búsqueda, como digo, anatómica, ¿no? Basada en los cambios anatómicos orientados a promover la fuerza, la movilidad, la flexibilidad, la fluidez de la energía, etcétera, ¿no? Aquí el asana es concebido de una forma muy similar. De la gimnasia sueca se deriva la gimnasia danesa, que sería como la versión de la gimnasia sueca, todavía más, ahora sí como más orientada así a la fuerza, ya no tanto como una terapia, no tanto como una terapia física para curar enfermedades, sino una disciplina vigorosa, este, acrobática también, muy, muy masculina y muy ligada también a ciertos contextos patrióticos, nacionalistas, ¿no? Ese contexto del siglo XIX de las grandes potencias coloniales que están luchando entre sí, ¿no? Por repartirse el mundo. Y donde pues, vemos también posiciones similares al yoga, ¿no? Como flexiones, uttanásanas, parsvottánasanas, prasaritas padottánasanas. Aquí intercalé una foto de Krishnamacharya en el Palacio de Mysore, ¿no? Como mostrando, ¿no? su trabajo con sus alumnos. Y no sé, me recordó, me pareció similar a esta, ¿no? De una clase de gimnasia danesa. El creador de la gimnasia danesa es Buch, Niels Buch, donde hay también posturas en parejas, ¿no? Como ese, lo que hoy a veces se llama partner yoga, pues aquí ya, estos ya lo estaban haciendo. Donde encontramos sarvangasanas, que aquí, pues sí, no sabemos hasta qué punto esta gente sí recibió la influencia del yoga, ¿no? O fue casualidad que estaban haciendo la misma postura, pero como digo, no nos debería de sorprender tanto que aunque no haya habido conexión, se haya llegado al mismo lugar, ¿no? Por vías distintas, porque al final pues las posibilidades de movimiento del cuerpo humano pues son limitadas y son las mismas, ¿no? O sea, todos somos seres humanos y si movemos el cuerpo pues es probable que lleguemos a los mismos lugares, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí están haciendo pues, ¿no? Una ustrasana como en dirección hacia Kapotasana, pero con los brazos abiertos, Vasistasana, ¿no? Como la gimnasia danesa heredera de la gimnasia sueca, donde digo que yo estoy convencido que yo ubicaría ahí el origen de esta postura en yoga, Vasistasana, en la gimnasia sueca. Un parado de manos y una pincha mayurasana, realizada por un practicante de gimnasia danés.
Este es Krishnamacharya. Vale, y bueno, otras posibles fuentes o cruces con el yoga ya en la modernidad, ya en el siglo XIX, siglo XX, ¿no? Cuando el yoga pues da ese paso, ¿no? a lo que se conoce como el yoga transnacional, es decir, cuando el yoga cruza las fronteras, sale de la India, aterriza en Estados Unidos, aterriza en Europa y se sigue desarrollando ahí en un nuevo contexto socioeconómico, ¿no? Atravesado pues, por la ley del mercado, el capitalismo, ¿no? El consumismo y nuevos valores, nuevos ideales. eh, y se encuentra y seguramente se mezcla o influye y es influido por otras prácticas como la calistenia, ¿no? Como ahí es un término paraguas donde caben muchas otras disciplinas, pero que se basan en el uso de la calistenia, ¿no? Eso que se pone muy de moda también en el siglo XX, conocido como stretching, ¿no? Como estirar, y la danza, ¿no? La danza también occidental. La danza occidental puede también haber influido en el desarrollo del yoga transnacional, en el desarrollo del yoga ya en el siglo XX, en los distintos países de Europa y Estados Unidos, sobre todo. Vale. No, perdón, nos faltaba otro. Aquí en otros, me dejé este. En otros sistemas gimnásticos, eh, ¿no? O sea, aparte de la gimnasia sueca y la gimnasia danesa, también en el siglo XIX surgen otros sistemas gimnásticos. No los vamos a abordar todos, pero uno muy importante, tal vez porque influyó mucho a uno de los considerados padres del yoga moderno, como es Sri Yogendra, es la gimnasia, el sistema de Müller, el sistema de J.P. Müller, un alemán, que hizo su sistema, My System, eh, destinado a la sociedad en general, tanto hombres como mujeres, como una manera de promover la salud también, la fuerza y el mejoramiento de la raza, ¿no? También ahí se mezcló esta gimnasia, las ideas de este hombre con el auge en esos tiempos de las ideas eugenésicas, ¿no? Que derivaron después en el nazismo. El nazismo es una evolución de una ideología previa que surge en Estados Unidos, en realidad, ¿no? Lo que pasa es que luego pasa a Europa, que tiene que ver con estas ideas de Lamarck, ¿no? De la evolución, un tanto distintas a las de Darwin, pero bueno, muy en ese espíritu de ese tiempo, ¿no? De entender la evolución animal y humana y cómo mezclado eso con ciertas ideologías racistas, fascistas, pues tratar de justificar ese racismo y ese fascismo en la ciencia, entre comillas, y en las ideas de las teorías de la evolución, pues esto deriva en las ideas eugenésicas, ¿no? En la eugenesia. Es decir, cómo hacer para mejorar la raza humana, promover los rasgos, ¿no? Óptimos y eliminar a las personas débiles de la sociedad, ¿no? O los rasgos débiles, o que eso no deje herencia, ¿no? O sea, eso llevó, por ejemplo, ¿no? en ciertos lugares a promover la idea de que había que, que obligar a abortar, ¿no? A las mujeres de cierta raza o de cierto grupo social, étnico, para no empobrecer las siguientes generaciones, ¿no? Con esos rasgos considerados débiles y como digo, eso derivó en el nazismo y la idea de la raza aria como la raza superior, que era la única que tenía que sobrevivir y había que eliminar a las otras razas inferiores. Pues bueno, este hombre, este alemán, pues sí estaba, sí estaba convencido de estas ideas de la eugenesia y concibió su sistema gimnástico como una forma de promover el mejoramiento de la raza. Por eso era destinada también a las mujeres
¿no? Pensando en que si las mujeres realizaban este tipo de gimnasia, pues sus hijos, los hijos que después gestaran, pues nacerían eh, mejorados, ¿no? Serían mejores seres humanos, como si eso se pudiera heredar, ¿no? Entonces eran rutinas, además pensadas, pues eso, para poder realizarse en casa, ¿no? No era necesario ir a un gimnasio o a un lugar de entrenamiento, sino que lo podía realizar cualquiera en su casa con lo que tuviera ahí a la mano, ¿no? Con los muebles, con las sillas, con las mesas. Entonces, una vez más, desde otro lugar y con con otra ideología, ¿no? Y otro contexto cultural y social, pues se usa el cuerpo de una manera que se llega a destinos muy similares, ¿no? A los que habían llegado los yogis o habían llegado los practicantes de lucha en la India, es decir, pues flexiones hacia abajo, arriba, ¿no? Torsiones, movimientos circulares, extensiones de brazos, tal, o sea, al final todo confluye, ¿no? En ciertos puntos. Vale, entonces sí. Eh, Recapitulando, hemos abordado el asana como asiento especial en el ritual, en el periodo védico. Hemos abordado el asana como asiento especial o postura para el cese de la acción en el contexto upanishádico, esramánico, ascético. Hemos abordado el asana, la postura en el contexto tántrico para la alquimia de las energías sutiles y en la evolución tántrica hacia el hatha yoga, todo ese gran periodo donde aparecen nuevas posturas de una forma exponencial y para ello hemos teorizado y hemos hecho ciertas conjeturas abordando, ¿no? Observando estas distintas disciplinas como la danza, la lucha, las artes marciales indias y ya muy recientemente la influencia occidental a través de de los distintos sistemas gimnásticos occidentales. Eh, y por último tenemos el asana, la postura, concebida o, sí, concebida como un vehículo para distintos objetivos que ya nada tienen que ver con la alquimia de las energías sutiles, ni el cese de la acción, ni el ritual, como son la salud, la fuerza, la belleza y otros, eh, que ya algunos de estos, ¿no? Como hemos visto, ya estaban implícitos en estas disciplinas incluso precoloniales como la lucha y la danza, ¿no? Por ejemplo, la belleza, podríamos decir que hasta cierto punto la danza clásica india, que es muy antigua, pues sí tiene ese componente de la belleza, ¿no? El uso del cuerpo, el entendimiento de las formas corporales con el objetivo de crear belleza. Aunque no solo, en realidad ya hemos visto que la danza engloba, ¿no? Solo lo estético y lo bello, sino también lo ético, lo moral y también lo soteriológico, también como forma en sí misma de crear liberación, ¿vale? Hemos visto también que en la lucha, en las artes marciales, pues uno de los objetivos obviamente sí es crear fuerza, ser más fuertes, pero no solo, ¿no? También hemos visto que también se concibe como camino liberador, como camino religioso, como camino devocional, eh, y donde se entiende y se sobreentiende que también genera salud, ¿cierto? Entonces, en la actualidad, esto lo vemos también, o sea, también se puede llegar a entender el yoga o las asanas en la actualidad como una forma de generar salud, generar fuerza y generar belleza, ¿vale? Pero tal vez ahí la gran diferencia que encontramos entre todo lo premoderno, todo lo precolonial y lo moderno
es la idea de trascendencia, ¿no? La idea de liberación. Es decir, antes de ese gran cambio de, la, de lo precolonial o de la premodernidad a la modernidad, o más bien, ¿no? A lo mejor no tanto de lo precolonial a lo colonial, porque todavía en los tiempos coloniales en la India todavía encontramos tradiciones yogicas que están buscando la liberación. No es que llegó la colonia y esa búsqueda de la liberación se perdió, eso persistió. Más bien, la llegada de la colonia empezó a sentar las bases o generar ¿no? Los cambios futuros que darían lugar a eso que llamamos yoga transnacional. Ahí es el corte, más bien, en el yoga transnacional, no tanto en el paso de la premodernidad a la modernidad o el paso de lo precolonial a lo colonial, sino que el gran cambio, el gran corte es el paso de el yoga en la India a el yoga que llega a Occidente. Ese yoga que llega a Occidente y que empieza a desarrollarse en Occidente y que es practicado por personas occidentales en un contexto socioeconómico, ¿sí?, concreto que se marca ahí en Occidente, en, en, en ese momento histórico, ¿no?, de finales del siglo XIX, sobre todo el siglo XX, es ahí donde se da este gran cambio en el cual surge el asana como vehículo para la obtención de la salud y punto, ¿no? O el asana como vehículo para la obtención de fuerza y nada más, o belleza y nada más, sin ninguna búsqueda de liberación, sin ninguna búsqueda de trascendencia, ¿cierto? Que sí está presente o que sí está asociada siempre en las disciplinas tradicionales previas a ese paso a lo transnacional. ¿Se entiende? O sea, tanto en la danza clásica india como en la lucha, como en las artes marciales indias, ¿sí? Aunque hay la búsqueda de la fuerza, de la salud, de la belleza, todo ello a su vez está enmarcado también en la búsqueda religiosa o en el contexto religioso o en la idea de trascendencia o de purificación o tal. En cambio, en el yoga que empieza a desarrollarse en Occidente en el marco del capitalismo, ¿no?, en el marco de la modernidad, eso ya no está, ¿sí? Porque ahí ya, digamos, hay una nueva forma de entender el cuerpo que tiene que ver también pues, con la visión científica del mundo, ¿no?, de que solo existe aquello que se puede explicar científicamente y por lo tanto, pues cualquier idea de trascendencia, de liberación, de religión, todo eso queda fuera, ¿vale? Este es el gran cambio. Entonces aquí sí vamos a encontrar el asana como medio para la búsqueda de la salud en sí misma, o el asana como medio para obtener la fuerza en sí misma, o el asana como un medio para desarrollar belleza corporal en sí misma, y el asana para otros objetivos que podemos pensar a partir de las imágenes que les voy a mostrar ahora. Bueno, iniciamos con este collage, ¿no?, de los grandes maestros del siglo XX, ¿no?, los responsables, digamos, de este yoga transnacional. Por igual, eso, ¿no? Aquí encontramos yoga para la mujer, ¿no? Aquí, obviamente, aquí no tiene ningún sentido hablar de un yoga que busca la divinización, la purificación, la liberación, la trascendencia. Aquí estamos hablando de un yoga que lo que busca es la belleza en sí misma o la salud en sí misma, ¿no? Adelgazar o estar como más concentrado para el trabajo, para los logros individuales.
laborales, etcétera. La idea del fitness, ¿no? O sea, el yoga ya, digamos, enmarcado en el contexto del wellness, del fitness, ¿no? Eso ya es como algo propiamente transnacional, totalmente actual, contemporáneo. Es otro contexto. El yoga en la tele. El yoga en la publicidad. Entonces, creo que queda muy claro, ¿no? O sea, si analizamos cualquiera de estas, ¿no? De estas imágenes, ¿no? Si pensamos, o sea, aquí, ¿qué entendimiento se tiene del asana, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de realizar esta posición, ¿no? Para las personas que han concebido esta, ¿no? Esta publicación, esta ilustración? O sea, ¿están realizando el asana para un ritual religioso? No, están realizando el asana como para el cese de la acción, el cese de la mente, para liberarse del mundo. No, están realizando este asana para generar una alquimia de las energías internas sutiles, ¿no? Que les dé les dé acceso a la realización de Shiva o de Nataraya. No, ¿cierto? Y bueno, pues en la actualidad ya tenemos además el yoga convertido en deporte. Ahí ya hay, incluso ya se está barajando la posibilidad de incluir el yoga en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, como un deporte, como una competencia. Y claro, ¿qué mides ahí, no? Pues mides únicamente la capacidad de flexibilidad, la capacidad de fuerza, de equilibrio, pero toda esa dimensión, ¿no? Interna, energética, sutil, pues todo eso no existe, no tiene ningún sentido, queda totalmente negado y borrado, invisibilizado, ¿no? Ya el asana ya no es nunca más esa, ese medio por el cual generar ciertos cambios internos, ya sea alquímicos, energéticos, contemplativos o mortificantes, ¿no? Ascéticos, como generar ese tapas, ese calor interno para que marcar karma. No, aquí únicamente es la forma externa, el rango de movilidad, el rango de torsión, el rango de extensión. Eh, ¿Qué diferencia hay, no? Podemos hacer esta pregunta, o sea, ¿qué diferencia ya queda entre esto y la gimnasia, la clásica gimnasia olímpica, ¿no? Finalmente, pues, la gimnasia olímpica es eso, es una capacidad corporal, ¿no? De acrobacia, de fuerza, de flexibilidad, de flexión, de torsión, de todo, extrema, ¿no? Unos niveles casi suprahumanos. Como por ejemplo, esto es un caso interesante que es Gokula Chandra, ¿no? Él es un yogi que dice enseñar y practicar un yoga antiguo y ancestral,
todas estas posturas que él hace él les ha puesto un nombre en sánscrito, pero está recurriendo una vez más a esta estrategia, ¿no?, de ponerle a unas posturas que en realidad son totalmente nuevas, innovadas, creadas por él, que básicamente son posturas gimnásticas extremas de contorsión. O sea, es contorsión, porque en realidad la gran mayoría de personas no podrían realizar nunca estas posturas, porque anatómicamente su cuerpo no puede llegar a esos rangos. Hay personas que sí nacen de nacimiento, tienen, ¿no?, unos rangos de movilidad muy amplios, que son las personas que llamamos contorsionistas, ¿no? La clásica contorsionista de circo que se pone los pies aquí delante, que sus costillas, ¿no?, se ven así, no es la gran mayoría de las personas. Este hombre, Gokula Chandra, pues él nació así, él nació con esa posibilidad de contorsión, lo llevó al mundo del yoga, se inventó estas posturas rarísimas, imposibles para la enorme mayoría de personas, y les puso nombres en sánscrito. Y él nos quiere vender, ¿no?, el cuento de que este yoga proviene de un linaje Vaishnava, ¿no?, Vishnuita, que él aprendió de no sé quién, pero no hay ninguna referencia obviamente de eso, es totalmente, históricamente eso no se sostiene por ningún lado, es una gran mentira, y bueno, pues así, ¿no?, ya él está lucrando con todo este cuento chino de su estilo de yoga, del Gokul Yoga, o no, ¿cómo se llama? Pues sí, supongo que algo así de Gokul. Y bueno, y luego también tenemos todo este fenómeno actual de los distintos estilos de yoga, entre comillas, que han surgido, donde pues, básicamente es hacer algunos movimientos del yoga, pero con elementos, ¿no?, elementos distintos. Y aquí lo que subyace es otra estrategia. Bueno, al final es la misma, ¿no? La misma de Gokula Chandra. Al final el objetivo es vender. Al final el objetivo es vender, inventando algo, diferenciándote del resto, en este caso apelando a una tradición antigua que solo él conoce, que nadie más en el mundo ha tenido acceso a esa tradición, a ese linaje, solo Gokula Chandra en todo el planeta Tierra tuvo la suerte de conocer a ese maestro enigmático y misterioso que le transmitió esas posturas de yoga únicas que solo él hace. Claro, al final lo que hay detrás de eso es una estrategia de marketing, de venta. Con eso él se forra porque no hay absolutamente nadie más en el mundo que pueda enseñar ese estilo de yoga. ¿Qué subyace detrás de todos estos estilos de yoga actuales rarísimos? Lo mismo, una estrategia de marketing. Voy a hacer yoga con cerveza y ya, lo patento, nadie más lo hace. Eso, si yo empiezo a dar yoga con cerveza, no tengo competencia porque voy a ser el único que lo haga. Me voy a forrar de pasta. Pues sale el beer yoga, ¿no? O sea, una estupidez como el beer yoga, otra estupidez como hacer yoga con cabras. Es lo mismo. Voy a hacer yoga con cabras, nadie más lo hace, me voy a forrar de pasta. ¿Y cuál es el entendimiento aquí del asana? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto? Salud, fuerza, belleza, ni siquiera eso, porque si quieres desarrollar fuerza, pues sí hay sistemas muy elaborados, muy precisos, muy científicamente informados para, a través del uso de las posturas de yoga, desarrollar una gran fuerza. Y es un objetivo loable, está muy bien. O sea, si alguien no quiere saber nada de la trascendencia, ni de la liberación, a mí no me hables de espiritualidad ni de religión, está bien. Si solo quiere desarrollar un cuerpo fuerte a través del yoga, está súper bien, pero al menos esa persona es honesta y está buscando un sistema de yoga físico bien basado en la ciencia y bien elaborado. Está muy bien. Si alguien lo que quiere es belleza, está muy bien. Si alguien lo que quiere es salud, está súper bien. ¿Quién no quiere salud? Pero es que este tipo de yogas, como yoga con cabras y yoga con tablas y yoga, ni siquiera, o sea, ni siquiera, porque son súper mega limitados, ¿no? Es ir a hacer el imbécil, es ir a hacer el payaso, y el único objetivo ahí es como entretenerte, es entretenimiento, es como llenar un vacío, es como ir a conocer gente, socializar alrededor de una actividad novedosa, es como, bueno, ayer fui a una ceremonia de cacao, mañana voy a un baño de gong
Y ahora mira, resulta que ahí están haciendo yoga con perros. Pues voy a probar ahí. Son como maneras de ir picoteando tonterías por aquí y por allá, pero ninguna de ellas es realmente un sistema serio, encaminado a un objetivo claro, como puede ser la fuerza, la belleza, la salud. Ni siquiera, ¿qué puedes lograr ahí haciendo tres, cuatro posturas con un perrito encima o con una cabra? O yoga, metal yoga, voy a hacer yoga con heavy metal, ¿no? Y seguramente este maestro es pésimo. Y ya ni hablemos de yoga con armas, ¿no? En fin, la estupidez humana no tiene límites, podemos seguir viendo cosas de este tipo hasta la eternidad. Y bueno, y por último, pues este fenómeno de la turistificación espiritual, el yoga como medio para proyectar en él todo tipo de fantasías de exotismo, de magia, de encontrar, qué sé yo, todos los anhelos y expectativas que uno quiera poner ahí, pero sin hacer absolutamente ningún sacrificio, ¿no? Quiero encontrar la liberación, quiero encontrar la felicidad, quiero encontrar la plenitud, pero quiero estar en un hotel 5 estrellas, quiero estar a toda madre, no quiero hacer nada que sea difícil, incómodo, me la quiero pasar súper bien. Bueno, pues déjenme decirles que no se puede, o sea, es una cosa o la otra, no se puede tener todo. En fin, aquí ya me calenté un poco, como pueden ver, pero es que sí, todo este tipo de temas me enervan. Bueno, pues aquí acabó el curso. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, espero que les haya servido para entender algunas cosas, para seguir buscando, investigando. Y si tienen cualquier duda, cualquier comentario, pues me lo pueden hacer llegar eh, a través de mis redes. Si estás viendo este vídeo en YouTube, pues haces aquí algún comentario en el vídeo y estaré encantado de responderte y de platicar contigo. Muchas gracias. Nos vemos.